Hola, hola, buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Platíquenme, ¿quién anda por acá? Conforme se vayan conectando, váyanme saludando para que yo vea que ya andan por acá. Hola, Adri. Buenas noches. Hola, Rosy. Mina, saludos. Hola, tía Elba. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosy. ¿Cómo están? Acá en Pachuca, bueno, les platico para los que no son de acá en Pachuca, Hidalgo, en México, estamos con un poquito de lluvia, de clima frío. Les platico que tengo mi cafecito porque se siente un poquito de frío por acá. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Lolita, qué gusto. Hola, Ivonne, Regina, bienvenidas. Qué bueno que están por acá. Qué gusto ver gente que se está conectando. Pues en lo que se va conectando un poquito más de gente, les voy a platicar un poquito de esto, no sin antes, pues agradecer infinitamente a Adriana la oportunidad de estar acá con ustedes a través de este grupo, de esta plataforma. Adriana, estoy profundamente agradecida contigo por esta oportunidad. Realmente es un proyecto enorme, 82 ponencias a lo largo de estos días a través de estas plataformas digitales que hoy nos permiten conectarnos, pues incluso con personas de otros países, de otras ciudades, y poder transmitir todos estos mensajes que hemos venido viendo a lo largo de estos días maravillosos que llevamos. Estamos en el día número 3 y la verdad me siento muy, muy bendecida, muy agradecida por esta oportunidad de compartirles un poquito de lo que a mí la vida me ha dado. Entonces les agradezco muchísimo estar por acá. Vamos a ver quién más se va uniendo a este Facebook Live. Está padrísimo, ¿no? Esto de la tecnología. Entonces, bueno, pues mientras en lo que se conecta más gente y vamos ahí saludando. Hola, Mafer, bienvenida. Les quiero platicar un poquito de mí. Me voy a presentar con ustedes para quienes no me conocen. Soy Janina Romero y bueno, pues le he jugado un poquito a muchas cosas a lo largo de mi vida y la verdad me he dado el permiso de evolucionar y de cambiar y de moverme de un área a otra, de un ámbito a otro, y lo hago pues con muchísimo gusto, con muchísima alegría, sobre todo esta transformación que siempre nos permite descubrir cosas que no sabíamos que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, les platico, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en educación y realmente ahorita lo que yo hago son dos cosas básicamente. Me dedico muchísimo al tema de la capacitación, de dar conferencias. Estoy muy, muy apasionada por todo lo que implica el desarrollo humano, la conciencia, ese observarse al interior. Me apasiona muchísimo y me encanta compartirlo con los demás. Y por otra parte, pues también soy networker, tengo un equipo de más de 500 personas en este momento en una marca que no voy a mencionar porque no es el motivo de esta plática. Y también soy docente en universidad y soy columnista. Tengo una columna cada 15 días donde comparto un poquito de esto que les voy a platicar justamente el día de hoy. Estoy un poquito ronca, discúlpenme, el frío me impacta un poquito. Y bueno, pues compartirles que la verdad creo que yo no trabajo como tal, vivo desde lo que me apasiona y precisamente uno de los temas que me apasiona muchísimo es este manejo de crisis, ¿no? Que de algún modo todos vivimos, todos hemos pasado por crisis económicas, emocionales, incluso de salud, a lo mejor la pérdida de un ser muy querido, quizá nos hemos enfrentado a duelos como algún divorcio, no necesariamente tiene que ser la muerte, ¿no? A veces puede ser un divorcio o puede ser incluso el término de una relación con una persona a la que amábamos. Puede ser incluso una crisis derivada de un suceso. A lo mejor perdí mi trabajo, perdí una inversión muy fuerte y normalmente cuando entramos en estos momentos de crisis es complicado volver a nuestro estado original, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo también muy feliz, Selva, de que estés por acá. Justi, Patti, Cris, saludos, bienvenidas.
Qué bueno que nos acompañan por acá. Maribel, bienvenida. Padrísimo que se estén conectando. Compártanlo con más personas para que este mensaje pueda pues llegarle a más gente que quizá lo necesite, ¿no? Y bueno, pues antes de empezar, les voy a pedir que tengan una libreta o un papel a la mano, un lápiz o una pluma con la cual puedan ir anotando algunas de las ideas y conceptos que vamos a estar platicando en este ratito que vamos a tener de compartir juntos. Y pues vamos a ver quién más se conecta. Pero bueno, pues entonces les decía yo hace un momento que de repente llegamos a esos puntos en nuestra vida donde nos enfrentamos con una crisis. Pero, ¿qué es una crisis? ¿No? Y a mí me llama mucho la atención porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué es una crisis? Es un suceso negativo, es una situación que trastorna tu vida, es una situación grave que te sucede en algún momento y que quizá pone en peligro, ¿no? La situación o algún proceso en el que tú estabas. Entonces, normalmente cuando nos vamos al concepto que nosotros tenemos de crisis, vamos a encontrar, hola Yuli, bienvenida, qué bueno verte por acá. Vamos a encontrar que tenemos culturalmente, por educación, tenemos un concepto negativo de la palabra crisis. O sea, lo vemos como un problema, lo vemos como algo malo que nos está sucediendo, como un cambio negativo. Incluso si ustedes buscan la palabra en el diccionario, se van a encontrar una definición como un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Entonces, está definido desde el diccionario como algo negativo, difícil, que nos sucede en la vida. Entonces, ¿qué sucede acá? Que realmente cuando nosotros empezamos a analizar qué es realmente una crisis, nos vamos a dar cuenta que el término tiene, para la filosofía oriental, es una dualidad en realidad, ¿no? El mismo símbolo que se ocupa en la cultura oriental para la palabra crisis va a determinar dos significados, digamos que es una dualidad. Por una parte vamos a ver peligro, o sea, representa un peligro, una amenaza, pero por la otra parte también tenemos que representa una oportunidad. Entonces, el mismo símbolo en la cultura oriental se ocupa tanto para oportunidad como para peligro. ¿Qué pasa acá si nosotros empezamos a quitarle esa carga negativa a la palabra crisis? Y empezamos a darnos cuenta que en realidad se trata de una oportunidad, de un aprendizaje que la vida nos está regalando y nos está poniendo enfrente para que nosotros aprendamos algo. Y de eso se trata, que empecemos a trabajar y a descubrir cuál es el aprendizaje que viene inmerso dentro de esta situación que se nos está presentando. Entonces, a mí me gusta muchísimo una frase de Donald Miller que dice así, se las voy a leer, dice, todo conflicto, sin importar lo difícil que sea, se devuelve para bendecir al protagonista si éste enfrenta su destino con valentía. Me parece poderosísima la frase, ¿no? Porque normalmente estamos ante la crisis y lo que hacemos es maldecirla, lo que hacemos es resistirla, es negarnos a esa crisis, no aceptamos lo que está sucediendo y entonces cuando nosotros asumimos realmente la situación que estamos pasando con valentía y nos plantamos frente a la crisis y decimos, esto es lo que está sucediendo y yo tengo algo que aprender de esto, entonces vamos a lograr cambiar de manera drástica lo que está sucediendo. Y lo que yo quiero que tú veas en este momento es que realmente la crisis, lo único que pasa con ella es que es un momento que desestabiliza tu yo interno. Eso es una crisis. Desestabiliza quién eres, la manera en la que tú vivías, la manera en la que tú pensabas y la situación tal vez en la que estabas en una zona de confort. Entonces la crisis llega a replantearte una situación o un contexto nuevo que de repente no sabemos cómo resolver y ante el cual empezamos a reaccionar, a veces con miedo, a veces con mucho enojo, a veces con mucho dolor, quizá con mucha tristeza, pero siempre evocando ese sentimiento negativo o esa perspectiva negativa de lo que es una crisis. Entonces, vamos a ver, quisiera empezar con algunos principios. Son 10 principios que me encantaría que anotaras en tu hoja, en tu libreta que tienes para este congreso digital. Me encantaría que fueras anotando estos 10 principios que vamos a ver, porque me parece que te pueden dar mucha luz para poder
visualizar la crisis desde otro punto de vista. Lo primero que tenemos que ver, el primer principio que nosotros vamos a ver dentro de una crisis es que lo que hoy soy no me alcanza para resolver la crisis. Quien hoy soy, en lo que hoy creo, lo que hoy pienso, las herramientas, los recursos que hoy tengo y de los que hoy dispongo, no me alcanzan para resolver la crisis, porque si no, no estaría yo en crisis. Diría yo, se me presentó una situación hoy, pero ya la resolví. ¿Cuándo se convierte en una crisis? Pues cuando los recursos que tú tienes, sean internos o externos, no te están alcanzando para resolver esa situación. Entonces, primer principio, con lo que hoy soy no me alcanza para resolver la crisis. Aceptar esto me va a poner frente a un espejo muy duro porque me va a decir, esta crisis te está invitando a cambiar y a transformarte. Y obviamente el cambio a todos nos genera, a algunos les gusta más que a otros, a unos de plano no les gusta, pero siempre un cambio nos va a retar, nos va a representar el salir de esa zona que les mencionaba, esa zona de confort, para decir, bueno, vamos a trascenderla, ¿no? Entonces, primer principio, recordamos, con lo que hoy soy no me alcanza para resolver la crisis. Y debo aceptarlo, porque si yo me quedo en la misma situación de creencias, de hábitos, de sentimientos, de emociones, incluso de nivel energético y espiritual en el que hoy me encuentro, no me va a alcanzar y entonces yo puedo prolongar la crisis incluso por años. Segundo principio que vamos a ver sobre las crisis. El propósito de que tú estés acá en la vida, en este mundo, no es que tú vengas a sufrir. Entonces, eso hay que tatuarlo o ponerlo en el espejo donde te arreglas todas las mañanas, porque el propósito de que estés acá no es que vengas a sufrir. Entonces, cuando te llega una crisis y tú recuerdas, el propósito de que yo esté acá no es que venga a sufrir, sino que venga a aprender, va a cambiar tu perspectiva sobre la situación que tú estás viviendo en esos momentos de crisis. No sé si hoy en estos momentos tienes un momento de crisis, estás pasando por una situación de crisis o tal vez vienes saliendo de una crisis y si no es ninguna de las dos, no dudes que va a llegar, ¿no? En algún momento esa situación de crisis. Entonces, con lo que hoy soy no me alcanza para resolver esta situación, pero tengo que recordar que estoy aquí no para sufrir, estoy aquí para aprender, que sería nuestro segundo principio. Tercer principio, atraemos aquellas situaciones que son necesarias para nuestro crecimiento. Es que por qué toda la vida me traicionan, es que por qué toda la vida me abandonan, es que por qué toda la vida pierdo dinero. Ok, estás atrayendo situaciones a tu vida que hoy son necesarias y que la vida te está poniendo ahí, alerta, foco rojo, ¿no? Alerta. Tienes que fijarte que ahí hay un tema por resolver. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás atrayendo cosas para tu crecimiento, situaciones, eventos, de manera repetida, dices, caray, algo hay ahí que yo debo aprender y que debo trascender, porque si no la vida me lo va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Entonces, tercer principio es atraemos aquellas situaciones que son necesarias para nuestro crecimiento. Ojo, que el principio no dice aquellas situaciones que son necesarias para sufrir. No dice eso. No dice, no atraigo todas las situaciones que me van a permitir sufrir lo más que se puede en este mundo. No dice eso. Lo que dice es aquellas situaciones que son necesarias para mi crecimiento, para mi aprendizaje. Vamos con el cuarto principio. Espero que los estés anotando en tu cuaderno. Aquí nos están haciendo favor también de tomar estos principios y anotarlos acá en el chat, entonces vayan rescatándolos de ahí. Si te acabas de incorporar a esta transmisión en vivo, lo puedes ir rescatando por acá. Vamos con el cuarto principio. El cuarto principio es: toda crisis es temporal. Ojo, la crisis no dura para siempre. Eso que tú estás sintiendo, experimentando, viviendo en un momento de crisis no va a ser para toda la vida. Y aquí me encanta una de las frases favoritas y que yo todo el tiempo me repito y le digo a la gente es, esto también pasará. Y aplica para momentos donde estás en la cima, donde estás en el mayor éxito de tu vida, y también aplica para cuando estás en el fondo, cuando estás pasando por un momento de crisis súper complicado y doloroso. Esto
también pasará. Entonces, si tú estás en este momento en una crisis, dilo a ti mismo, ¿no? Esto también pasará. Y sucede que el tiempo de la crisis en realidad lo haces tú. Tú vas a determinar cuánto quieres que dure tu crisis. Hay personas que tienen una crisis momentánea, están en un momento de ansiedad, incluso empiezan a experimentar, incluso se sofocan, pero logran llegar otra vez a ese momento de estabilidad, logran tranquilizarse y logran acudir a esos recursos que tienen a la mano para poder trascender la crisis. Y hay personas que la crisis la llevan incluso por años y estas crisis normalmente derivan cuando tú no les pones un punto final, normalmente derivan en situaciones de depresión, de ansiedad, pero ya en un tema de trastorno, ¿no? En un tema en el que necesitamos pedir una ayuda y un apoyo en terapia o con algún coach o con algún guía en el que tú confías y que te va a dar esos recursos que tú no tienes para salir. Hay crisis que te pueden durar días, semanas, está bien que te des tu tiempo, pero recuerda que el tiempo de la crisis lo haces tú. Tú vas a determinar cuánto tiempo dura y a veces dentro de esta temporalidad que no logramos comprender de las crisis o que en ese estado doloroso no nos permitimos ver, también encontramos que la vida se compone por ciclos. Toda la vida está llena de ciclos. Todo el tiempo estamos viviendo de manera cíclica. Entonces, si yo reconozco la presencia de esos ciclos en mi vida, voy a darme cuenta que ese ciclo de la crisis va a llegar un momento que llegue al punto final, ¿ok? Entonces, cuarto principio es, toda crisis es temporal. Vamos con el quinto principio. Y este principio a veces pudiera sonar un poquito insensible, pero no lo es. Es muy realista. No eres el único que estás atravesando por esa crisis. No eres el único. Yo sé que para ti en estos momentos o en el momento que estás viviendo de crisis o que ya viviste, pareciera que eres la única persona que lo sufre, que nadie comprende por lo que estás pasando. Sin embargo, no eres el único. Hay mucha gente que ya pasó por esa situación y que además muy probablemente ya la superaron y que si tú te dieras a la tarea de buscar grupos, personas, ese apoyo que tú necesitas para la situación que estás enfrentando, te encontrarías que hay miles y miles de personas que ya trascendieron ese problema por el que tú estás viviendo. Pero aquí también entra un punto a la par, que es, ¿cuántas crisis hasta el día de hoy has vivido? ¿Cuántas crisis hasta el día de hoy has encontrado? Y que además, si hoy estás aquí es porque ya la superaste. Entonces, no eres el único que está pasando por esto, pero además no es la primera crisis y no es la única que vas a tener en tu vida. Entonces, bajo esa perspectiva, tú sabes que en realidad vas a encontrar las herramientas y vas a encontrar la fortaleza para salir de esa situación o de ese evento de crisis o ese problema que estás atravesando. ¿Ok? Vamos con el sexto principio. Y este sexto principio es: posponemos la crisis, posponemos el asumirla, el enfrentarla, porque es dolorosa. Posponemos la crisis porque es dolorosa. ¿Cuántas personas duran o duramos años en una relación en la que ya no estamos bien, en la que estamos sufriendo mucho, porque no queremos vivir ese duelo y esa crisis del divorcio? ¿Cuántas personas posponemos el cerrar un negocio, tal vez que sabemos ya que no está funcionando, que no nos está dando los ingresos que nosotros esperábamos, que no tiene el éxito que nosotros pretendíamos? Y de alguna manera posponemos el cierre de ese negocio porque es doloroso. Y sucede aquí que tú tienes que entender que esto no te debe generar culpa. Esto es un tema de nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona básicamente reconociendo dos aspectos importantes. El primero es el dolor y el segundo es el placer. Y tu cerebro va a hacer todo lo que le sea posible por evitar el dolor. Porque está diseñado para eso, porque el dolor es interpretado por tu cerebro como una alerta de muerte. Y tu cerebro está diseñado para ayudarte a sobrevivir. Y todo lo que reconozca como dolor va a tratar de evitarlo. Y por otra parte va a buscar todo aquello que le produce placer. Sin embargo, le va a dar prioridad a evitar el dolor que a buscar el placer. Y una crisis, en esencia, es dolorosa. No negativa, ya dijimos que le vamos a quitar esa connotación negativa, pero sí es dolorosa. Siempre aprender tiene un poquito, una dosis de dolor o un mucho de dolor. Entonces,
como nosotros no queremos experimentar ese dolor, normalmente lo negamos. Y cuando lo negamos, entonces también hacemos mucho por posponerlo. No queremos atravesar esa experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a identificar en este sexto principio es posponemos las crisis porque son dolorosas. Pero te tengo una buena noticia para tu aprendizaje. La crisis de todas maneras va a llegar. La puedes posponer el tiempo que tú quieras, pero la crisis va a llegar. Sí, el 7, séptimo principio. Las crisis siempre juegan a tu favor. Pero es que me está doliendo mucho, pero es que no sé cómo resolverlo, pero es que no sé qué hacer, es que esto me angustia, me siento muy mal, no quiero dejarlo, me duele mucho que el ser que yo amo se fue. Ok, siempre juega a tu favor. ¿Y por qué juega a tu favor? Porque la crisis llega a tu vida para permitirte que tú crezcas. Y cuando nosotros crecemos, entonces llegamos a niveles de grandeza, a niveles extraordinarios que antes no conocíamos de nosotros mismos. Entonces, este principio nos dice siempre juega a tu favor. Vamos por el siguiente principio, vamos en el 8. Hay un evento siempre que detona la crisis, ¿no? Normalmente este evento va a estar muy relacionado con cuáles son las heridas que tú tienes en tu vida. A mí me encantó, escuché hace ratito, hace 2 horas, a las 7 de la noche, la plática de Claudia, que hablaba justamente del niño interior, de cómo vivimos esas heridas que nos van creando algunas reacciones y consecuencias ahora en nuestra vida adulta. Y tiene todo que ver con esto, la manera en la que alguien que tiene una herida de abandono vive una crisis o las razones por las que alguien que tiene una herida de abandono vive una crisis son completamente distintas a las de alguien que tiene una herida de humillación o una herida de traición o una herida de injusticia. Entonces, sí necesitamos conocer dónde están esas heridas que nosotros tenemos para que nosotros podamos determinar cuál es el evento real, quitándole un poquito de carga emocional, cuál es el evento real que está detonando tu crisis. Porque de repente decimos, es que me está yendo muy mal, me quedé sin trabajo, me dejó mi pareja, no tengo dinero, se me descompuso el coche, perdí dinero que traía en la cartera y entonces no sé si se han fijado que cuando estamos en crisis o atravesando una situación complicada, pareciera que todo lo demás empieza también a descomponerse. Hay un dicho acá en México que decimos, ¿no? Llueve sobre mojado. Entonces, eso nos pasa efectivamente, bueno, primero porque estás atrayendo energéticamente y mentalmente estás atrayendo esas situaciones. Y tienes que cambiar el chip de inmediato porque sí puede empeorar. Pero la realidad es que no es que todo eso te esté manteniendo en una crisis. La realidad es que hay un evento que está detonando tu emoción negativa y que está haciendo que todo lo que está alrededor tú lo veas de una manera mucho más complicada, mucho más triste, con más enojo. Entonces, hay que identificar cuál es el evento detonador de la crisis para que tú logres identificar en todo lo demás que te está pasando que solamente son consecuencia de ese primer evento. ¿Ok? Entonces, este principio 8 dice, hay un evento detonador que influye en las circunstancias alrededor. Vamos con el principio número 9. Toda crisis tiene una dosis de exageración en tu interpretación que está basada en el dolor y en la suposición. Entonces, aquí es súper importante que nosotros identifiquemos, no es que hagamos menos el sentimiento que tienes o no es que queramos hacer chiquito lo que estás atravesando. Lo que queremos hacer es que tú identifiques que ese dolor que tú tienes, acompañado de suposiciones, te está llevando a ver de manera exagerada las situaciones que hoy estás viviendo y que en ese dolor no te va a permitir ver con claridad cómo puedes resolver eso que estás enfrentando, cómo puedes hacerte de más herramientas para trascenderlo. Y vamos por el último principio, el principio número 10. Lo que tú eres en realidad es lo más importante que tú tienes para resolver esa crisis y para cambiar. Y este principio es de uno de los mentores que yo tengo, que escucho con frecuencia su podcast, que se llama Víctor Hugo Manzanilla, y lo dice literal así, lo que tú eres
Es lo más importante que tienes para cambiar. Entonces tú tienes que empezar a reconocerte. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son las características que hoy tengo? ¿Cuáles son las herramientas con las que hoy cuento? Para que entonces yo pueda empezar a trascender. Estos 10 principios, hasta el momento, a mí me encantaría que tú los tengas siempre presentes en tu libreta, que los pegues en el refri, en el espejo de tu recámara. ¿Por qué? Porque cada que tú enfrentes una situación complicada vas a poder decir, voy a esos 10 principios y voy a recordar que lo que hoy estoy viviendo no va a determinar mi vida, es temporal, que hoy tengo los recursos para trascenderlo, que hoy lo estoy viendo de manera más grande, pero que yo voy a poder salir de esta situación. Y en este momento, yo quisiera que tú mires, si estás en un momento de crisis ahora, que tú mires cuál es la razón por la que no estás eligiendo salir. ¿Cuál es la verdadera razón por la que tú hoy no eliges cambiar esta situación que estás viviendo? Y normalmente aquí encontramos que puede ser que es muy doloroso y no lo quieres atravesar, lo veíamos en uno de los principios. No quiero atravesar por eso, entonces decido quedarme en pausa. Acuérdense que también no decidir es tomar decisiones al final, pero te tengo también otra noticia. Cuando nosotros no decidimos, cuando no tomamos decisiones, en realidad las cosas siempre empeoran. Qué bueno fuera que dijéramos, no tomo la decisión y se va a quedar estática, pero no es real. Siempre que tú no tomes una decisión, esa situación va a empeorar. Por ejemplo, tienes una gripa y te sientes súper mal y no tomas la decisión de ir al doctor o de tomarte algún medicamento o de tomar algunos aceites o alguna solución casera, no tomas la decisión y ahí te mantienes, te mantienes, te mantienes. ¿Qué va a pasar con tu salud? Va a empeorar, ¿no? Al final va a empeorar. Entonces, normalmente cuando no tomamos decisiones de trascender las crisis, nos llevan a estados que parecieran una espiral descendente en el que cada vez vamos a estar peor. Entonces, no quieres atravesarlo porque duele, pero cada vez va a doler más. También puede ser que no quieras trascender esta crisis porque no tienes la fuerza física, la fuerza emocional, la fuerza energética, espiritual, no la tienes para trascenderla. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si es el caso en el que sientes que no tienes la fuerza, entonces lo que necesitamos hacer es buscar cómo provocar esa fuerza en nosotros. Y aquí normalmente tenemos una herramienta de la que renegamos cuando estamos en crisis y es nuestra herramienta espiritual. En lo que sea que tú creas que pudiera ser Dios, el universo, tu yo superior, como tú le quieras llamar, va a ser la herramienta más poderosa que tú vas a tener el día de hoy para enfrentar una crisis. Y normalmente, cuando estamos en una crisis, hacemos todo lo contrario. ¿Qué hacemos en ese momento de crisis? Renegar, ¿no? ¿Por qué a mí? Dios, esto es injusto, ¿por qué me está pasando? No me lo merezco, no necesito que esto me pase, de verdad te estás pasando de la raya conmigo. Y normalmente reclamamos en lugar de agradecer esa situación de aprendizaje. Entonces, esta herramienta espiritual nos va a ayudar mucho a trascender la crisis y si tú no crees en un ser superior, bueno, sí crees en un yo interior, en alguien, en una fuerza interna con la que tú tienes que conectar más que nunca cuando tú estás atravesando una crisis. Entonces, elemento súper importante, no trasciendes una crisis también porque tal vez estás renegando de ese lado espiritual que es el más poderoso para que tú avances. Ahora, vamos exactamente, hay que mantenernos en un estado positivo. Y a mí me encanta, hace poquito leía yo sobre programación neurolingüística y encontraba yo algo que me encantó. A veces el pensamiento positivo no es suficiente. El pensamiento que necesitamos es el pensamiento útil, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos en una crisis, en una depresión, en una situación de ansiedad, y te dicen, échale ganas, tú dices, por Dios, o sea, no me digas, wow, qué descubrimiento, ¿no? Entonces, no te funciona el pensamiento positivo, es que tú puedes, es que eres grandioso, es que vas a salir de aquí. De repente el pensamiento positivo no es suficiente cuando estamos en una crisis. Sin embargo, el pensamiento útil sí lo es. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Otra de las razones por las que a veces decidimos no salir de una crisis es porque cuando estás en crisis la gente tiene consideraciones contigo. Recibes apapacho, recibes amor, recibes incluso que la gente tenga compasión contigo, que tal vez te preparen un cafecito, que tal vez te preparen de cenar,
que tal vez llegue a una amiga o tu pareja o tu hijo a acostarse contigo a ver una película. Y todo ese tipo de apapachos que están alrededor de una crisis, pues nos gustan. Y acuérdense que el cerebro toma decisiones o funciona con base en el dolor o en el placer. Mi crisis es súper dolorosa, pero el apapacho es súper placentero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso corro el riesgo de mantenerme en esa crisis simplemente porque quiero seguir recibiendo el apapacho, el amor, la consideración, el mensajito de que me pregunten cómo estás, cómo vas, cómo te sientes. Pero es súper peligroso, porque me puede orillar a mantenerme en un estado permanente de crisis sin que yo logre el aprendizaje por el cual llegó esta crisis, solamente porque quiero recibir esa atención, ese cariño, ese apapacho de los que me rodean. Entonces, ojo, si tú en este momento sigues en una crisis porque has caído en esta situación, ojo, alerta, ¿ok? Hay que salir. Hay mil maneras de recibir la atención, el cariño, el apapacho de la gente que amamos y de los que nos rodean, que no tienen nada que ver con mantenernos en una crisis, ¿ok? Pero también hay algo que nos mantiene en esta crisis que a veces no queremos reconocer y que es muy difícil de identificar y de aceptar. Y es que a veces no queremos abandonar el sentimiento que tenemos con respecto al evento que ocasionó la crisis. ¿Y por qué no lo queremos abandonar? Porque tenemos lealtades. Entonces, no quiero abandonar mi crisis porque, vamos a poner el ejemplo, mi pareja se fue o terminamos la relación y entonces en esos momentos ya no estoy con él o con ella. Y entonces esta situación me provoca un dolor muy intenso, pero yo no quiero abandonar ese dolor porque siento que si lo abandono, le estoy siendo desleal al amor que yo le tengo a esa persona. O le estoy siendo desleal incluso a esa persona. Es que yo no me siento bien de olvidarlo, no me siento bien de dejar de amarlo, no me siento bien de ya no sentir lo mismo por él. Entonces me aferro a esa lealtad que yo tengo con ese sentimiento o con esa persona. Lo mismo sucede cuando perdemos un ser querido. Es que ¿cómo voy a dejar de llorarle? ¿Cómo va a ser que me deje de importar? Y entonces nos aferramos a quedarnos en ese estado emocional. Y aquí hay que revisar muchísimo nuestras lealtades, muchísimo esas lealtades y nuestros apegos. ¿Cuál es el sentimiento que yo tengo y por qué no me quiero salir de él? Entonces, el que tú trasciendas la crisis por la pérdida de un ser querido no significa que no lo amaste. El que la gente no te vea llorando porque vea que tú empiezas a reponerte de esa situación no significa que no te dolió o que no fue importante. A veces, y eso es peor, nuestras lealtades están con los demás, o sea, en la opinión que los demás tienen. Y entonces yo digo, no, ¿cómo creen que no voy a llorar, que no voy a estar triste si se murió mi hijo, mi papá, mi mamá, mi esposo? ¿Cómo la gente me va a ver bien? La gente tiene que ver que yo realmente lo extraño, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que darnos una pausa, para analizar dónde estoy poniendo mis lealtades y dónde están mis apegos, ¿ok? Cuando tiene que ver con un negocio, pues también nos costó mucho tiempo, le invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, energía a ese proyecto que nosotros teníamos y entonces obviamente no lo quiere soltar, ¿no? Entonces aquí el apego, la memoria, la pérdida, la lealtad empieza a jugarnos un poquito en contra y a que nos resistamos a ese aprendizaje. Entonces, a veces no salimos de la crisis por estas razones. Identifica cuál es la razón que tú tienes en estos momentos o que tuviste cuando no querías salir de esa crisis, porque es importante que empecemos a revisar esos apegos, ¿no? Les voy a platicar un testimonio, en realidad dos. Voy a ser breve con estos dos testimonios porque no tenemos tanto tiempo, pero para mí resultan muy significativos y muy representativos de esto que les platico. El primero es un amigo que fue mi maestro en la universidad. Este amigo, le vamos a poner en estos momentos Juan, el nombre de Juan. Juan llega a un momento él tenía 2 hijos y cuando su hijo más pequeñito tenía alrededor de 5 o 7 años, le detectan un tumor en el cerebro. Este tumor era inoperable, estaba en una zona donde no podía extraerse el tumor y empezó, bueno, pues a tener complicaciones de salud. Él, su esposa y el otro hijo, pues vivieron
situaciones de crisis, situaciones muy complicadas, hasta que pues llegó el momento donde pues ya básicamente vivían en el hospital, acompañando a su hijo pequeñito. Y yo recuerdo perfectamente que en una plática que yo tuve con él, pues yo le pregunté, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué pasa con esto que estás atravesando? Los fuimos a ver incluso a México, porque estaban en un hospital allá en Ciudad de México. Y cuando él me platica cómo estaba viviendo la experiencia, a mí me deja sorprendida los recursos emocionales y espirituales con los que él contaba. Porque cuando él me platica la situación, él me dice, mira, pues estaba yo muy afectado, la verdad no es fácil que lleguen y te digan que tu hijo tiene un tumor que es inoperable y pues que no saben cuánto tiempo le queda de vida. Sin embargo, yo me estaba centrando como en medio de todo este problema y creía que yo era el protagonista de esta situación. Y cuando yo volteé y me di cuenta, hice un análisis y contacté realmente con lo que estaba pasando, me di cuenta que esto no tenía nada que ver conmigo, que lo que estaba viviendo mi hijo tenía exclusivamente y todo que ver con su relación con Dios. Esto que está sucediendo no me está pasando a mí, o sea, no se me está muriendo un hijo. Esto está pasando porque él tiene un aprendizaje y tiene todo que ver con su relación con Dios. Cuando yo escuché esto de mi amigo Juan, yo no, por supuesto, no tenía la perspectiva que hoy tengo de la vida y para mí fue sorprendente encontrarme con esta visión de la crisis que él estaba atravesando, porque en efecto a veces creemos que somos los protagonistas de la crisis y a veces creemos que se trata siempre de nosotros, de nuestro dolor, de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando, y a veces hay un propósito superior, un propósito mucho más grande que lo que estás viviendo en ese momento. Y ese propósito puede tener que ver contigo, o puede tener que ver con alguien más que no eres tú y que tiene que ver con su aprendizaje, su propósito y su misión en este mundo y en esta vida. Y a veces también tiene que ver con algo más grande que tú mismo, con lo que tú estás viviendo, aunque sí seas el protagonista de esa crisis. Entonces, cuando nosotros le damos esa perspectiva un poquito más amplia, decimos, realmente estoy acá por algo más grande que mi sufrimiento. Y esto le da una perspectiva completamente distinta a la situación de crisis que yo estoy viviendo. Anécdota 1, vamos con la historia 2. Historia 2, estaba yo dormida, 2 de la mañana, y en ese momento entra una llamada a mi celular, una amiga, completamente en crisis, ¿saben? Respiración completamente agitada, no podía hablar, no lograba, le temblaba la voz, no lograba tranquilizarse, y yo le digo a mi amiga que en le vamos a poner Marta a mi amiga. Entonces le digo, Marta, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? Obviamente uno empieza a suponer, regreso a uno de los principios, ¿no? Casi siempre las crisis derivan de suposiciones. Y entonces le digo, Marta, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasa? Y entonces me dice, no estoy bien, me van a meter a la cárcel. Y yo le digo, espérate, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces me dice, ella tenía una situación en la que estaba atravesando por una situación legal y para solventar la situación legal, pues ella había dejado, digamos, en el juzgado como en garantía un terreno y resulta que en la madrugada se despierta y recuerda que había una situación en conflicto con ese terreno que ella no recordaba y que podía hacer que ella se metiera en una situación complicada porque tal vez la escritura no estaba a su nombre. Y entonces eso implica obviamente legalmente ante el juez, pues obviamente es una situación legal muy complicada porque le estás queriendo ver la cara al juez, ¿verdad? Poniendo en prenda una propiedad de la que no eres dueño, ¿no? Entonces mi amiga Marta estaba realmente en crisis. Yo dije, de verdad, se va a desmayar, le va a pasar algo. Yo a punto ya, o sea, casi agarrando las llaves para salir, para ir a ver a Marta. Y entonces le digo, a ver, Marta, cálmate, ¿no? O sea, cálmate, explícame, me explica todo esto. Y entonces en ese momento a mí me llega la idea de decirle, Marta, aquí y ahora todo está bien. No, pero es que es que puede suceder, es que tal vez va a pasar, es que quizá la intención era, Marta, estás suponiendo. Todo lo que me estás diciendo no está pasando aquí y ahora, lo que me estás diciendo es una suposición que estás haciendo de algo que puede suceder en el futuro, pero que aquí y ahora no está pasando.
Y entonces a mí me parece también este caso que les comparto muy ilustrativo, porque normalmente lo que nos hace entrar en crisis son cosas que no están sucediendo y que nosotros estamos suponiendo. Entonces, si este es tu caso, si en este momento estás pasando por una crisis, trata de vivir en el aquí y el ahora. Aquí y ahora todo está bien. Aquí y ahora no me está pasando nada. Aquí y ahora no me estoy muriendo. Aquí y ahora no me están abandonando. Aquí y ahora no me está pasando absolutamente nada. Aquí y ahora estoy bien. Y cuando tú logras visualizar eso y quitarle de toda esa paja de suposiciones y creencias que tiene la crisis, vas a ver cómo empieza a disminuir la carga emocional que tú le habías puesto a esta crisis. Entonces, súper importante que no, la crisis ya es difícil en nuestra concepción, que mencionábamos al principio, la crisis ya es dolorosa y probablemente para ti ya es lo suficientemente grande para que todavía le sumes cosas que no están sucediendo y cosas que probablemente ni siquiera van a suceder. Entonces, hasta aquí en esta segunda parte, la primera parte vimos principios, la segunda parte estamos viendo por qué nos salimos de una crisis y cómo reaccionamos o qué cosas le agregamos. Voy a leer un poquito de los comentarios que estoy viendo por acá para ir complementando un poquito. Nos dicen por acá algunas personas que sí están en crisis, entonces espero que esto que estamos comentando, Edith, empiece a darte una perspectiva distinta de la situación que hoy estás viviendo, porque además no hay manera de que nosotros le restemos o sumemos importancia a una crisis. O sea, alguien dirá, perder un hijo es una crisis mucho más fuerte que tener un problema legal. Híjole, pues los recursos, en estos casos que les acabo de comentar, funcionaron justamente a la inversa, ¿no? Entonces, para la crisis más grave, la crisis más fuerte, pues es la que estás viviendo hoy. O sea, para ti es lo más fuerte y no podemos minimizar nunca lo que estás sintiendo, pero sí podemos restarle carga emocional a esa situación para que para ti sea más fácil y tengas más luz para poder afrontarla. Tenemos por acá también, bueno, mando saludos a quienes se conectaron después de que saludé. Becky, bienvenida. Tenemos por acá pensamiento útil, es correcto, el pensamiento útil. Y si te ha pasado, Silvia, también si nos quieres comentar por acá, padrísimo que nos compartan. Hola, hola Mar, ¿cómo estás? Helen, bienvenida. Linda, también me pasa lo de la pérdida de mi madre. Claro, ojo Linda, ahí es súper importante, mencionábamos al inicio de esta plática, de este momento de compartir, mencionábamos que el tiempo de la crisis lo determinas tú. Tú sabes cuánto tiempo le vas a dedicar y nadie te va a poder obligar a hacerlo antes o hacerlo después. O sea, tú eres quien decide cuánto tiempo le vas a dedicar a esa crisis y si le vas a permitir llegar, pues incluso o tal vez a una depresión. Gracias, Linda, de corazón, también te admiro mucho, muchas gracias, me bendice mucho tus palabras, nena. Gracias, Edith, qué bueno que te sirva. Creo que de eso se trata y creo que es la visión de Adriana al hacer este primer congreso digital, el que tengamos ese espacio donde nos podamos ir alimentando, llenando, conociendo, creciendo, para poder, pues al final ser mejores, crecer, vivir de una manera mucho mejor. Entonces, qué bueno, Edith, que te sirva mucho. Muchísimas gracias. Cris, a mí me pasa mucho eso, no ha pasado la situación y yo estoy suponiendo mil cosas. Créanme, nos pasa a todos, o sea, realmente es algo normal porque nuestro cerebro está buscando maneras de resolver, solamente que esta parte es engañosa, ¿no? En lugar de ayudarnos a resolver, es bueno ver varios escenarios, es bueno, es estratégico incluso ver varios escenarios posibles para que tú puedas pensar cómo solucionar cada uno de ellos si se presentaran. Lo que no puedes permitirte es que esas suposiciones le agreguen carga emocional, le agreguen dosis de angustia y dosis de emociones negativas a la situación que ya de por sí estás viviendo. Muy bien, así me está pasando, dice Linda. Por acá tenemos, excelente tema, muchas gracias. Padrísimo, Edith. Yo creo que lo mejor es ir a terapia. Yo les comparto, la decisión de ir a terapia es una decisión que nos da bienestar en nuestra vida. Yo llevo ya casi 2 años en terapia y ha sido sensacional la transformación, todo lo que yo he visto. Está muy estigmatizado el ir a terapia, cada vez menos, pero todavía encontramos un
un poquito de eso. Y la verdad es que es de las mejores decisiones y las decisiones más sabias que nosotros podemos tomar. Entonces, qué bueno, Edith, me da mucho gusto. Anita, ¿cómo estás? Un saludo enorme, Anita. Bueno, entonces ahora sí vamos por la última parte, ya en estos últimos minutitos que nos quedan de compartir. Vamos con la última parte que son, si recuerdan, esta charla se llama Armar las piezas durante una crisis. Entonces, para que yo pueda armar las piezas en un rompecabezas, todos aquí yo creo que han armado alguna vez en su vida un rompecabezas, pues de repente lo primero que yo tengo que saber es cuál es la imagen que yo voy a armar, ¿no? Si yo no tengo clara la imagen y que normalmente en todas las cajas de rompecabezas viene la imagen que tenemos que armar, nos da la pauta o nos da el camino que yo voy a seguir para ir armando las piezas de ese rompecabezas. Entonces, lo primero que yo debo identificar acá, cuando yo empiezo a armar las piezas durante una crisis, es cuáles son, cuál es la imagen que yo quiero formar al final. Y entonces, si lo ponemos un poquito ya en nuestra vida, es cuál es la realidad que yo quiero vivir. ¿Cuál es ese escenario que yo quiero ver, ese escenario en el que yo me quiero encontrar para que yo pueda empezar a armarlo? Y normalmente ese escenario se va a componer de varias piezas que podemos ir identificando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a armar el escenario que yo quiero lograr durante una crisis? Bueno, vamos a identificar las piezas. La primera es tu identidad. ¿Quién eres? ¿Cuál es la identidad que hasta hoy has construido? ¿Y cuál es la identidad que sería ideal para que tú trascendieras esa crisis y para que lograras el aprendizaje que tú necesitas? Entonces, la identidad normalmente es la base de todo resultado. Y aquí les comparto un poquito de lo que mi mentor, mi supermentor al que amo y adoro con todo mi corazón, Spencer Hoffman, nos dice, ¿no? La identidad va a ser la base para que tú logres resultados. No es la estrategia, o sea, es un poquito de estrategia, es un poquito de la historia que te vienes contando, es un poquito de mantenerte en el estado correcto, un estado mental, emocional, físico, energético, espiritual, porque ¿qué pasa si yo me siento muy triste, pero además no como? ¿Qué pasa si me siento muy triste, pero no hago ejercicio, no salgo, me encierro en mi casa? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando estamos deprimidos o con un problema o con una situación dolorosa? Entonces, sí tiene todo eso que ver, pero la identidad va a ser la base. ¿Quién quiero ser y quién creo que soy? Entonces, no voy a profundizar mucho porque no nos daría tiempo, pero para reconocer un poquito de quién soy, les voy a regalar en estos momentos que les voy a compartir acá en el chat un diagnóstico de personalidad de empresa naturaleza humana con la que tengo una alianza padrísima que hemos creado y que me han permitido compartir este, eh, este test, ¿no? Este diagnóstico de la personalidad que te va a dar un poquito más de luz sobre quién soy, por qué reacciono como reacciono, por qué me estoy autosaboteando, qué es lo que estoy viviendo en estos momentos y que además hemos encontrado de una manera maravillosa, perdón, que se relaciona por completo con las heridas de las que Claudia nos habló hace rato, ¿no? Incluso yo le escribí a Claudia hace un par de días para decirle, wow, está padrísimo y mira, yo ya leí ese libro y me encontré esta herramienta, entonces se las quiero compartir. Se las acabo de poner ahorita aquí en el chat. Hágalo con toda la calma, son 6 preguntitas muy rápidas, es un regalo que Adrián Alavés, que es el creador de esta herramienta, nos da y que gracias a esto nosotros podemos encontrar un poquito más de quién soy y de dónde vienen esas heridas, ¿no? Cambia un poquito en los nombres de lo que nos decía Claudia, pero al final llega al mismo tema. La segunda pieza que yo voy a identificar después de esa identidad de quién soy, de dónde viene mi dolor, de cuál es la herida, cuál es la nueva identidad que yo quiero crear, vamos a hablar de otra pieza muy importante que son las emociones y que casi siempre están ligadas con la herida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones? Yo tengo que sentarme, hacer otra vez una pausa, observarme y decir, ¿cuáles son las emociones que más se están repitiendo durante esta crisis? Siento ansiedad, siento tristeza, siento enojo, estoy muy enojada con lo que está sucediendo. ¿Cuál es la emoción que yo estoy experimentando de manera repetida durante este proceso? Porque eso también me va a dar claves para que yo pueda armar el rompecabezas. Si yo identifico que estoy muy enojada, entonces voy a trabajar sobre el enojo.
y voy a buscar herramientas que me permitan reducir ese nivel de enojo. Pero si yo estoy muy triste, pues tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ahorita decía Edith, es que decidí ir a terapia. Claro, esa es una gran decisión porque entonces estoy buscando atender a esa pieza del rompecabezas que se llama emociones, ¿ok? Tengo que revisar, y hace rato ya lo había mencionado, otra pieza del rompecabezas que son mis apegos, mis lealtades y mis pérdidas. O sea, ¿qué es lo que estoy perdiendo durante esta crisis? Perdí a alguien como tal, y perder a alguien significa se murió, o sea, estoy viviendo, experimentando la muerte de alguien, entonces ya no está presente en mi vida. Estoy viviendo la pérdida de mi pareja, pero no es que se haya muerto, sino que ya no va a estar presente en mi casa, ya no voy a salir a pasear con él, ya no voy a convivir, ya no siento ese apoyo. Tengo que identificar cuál es la pérdida o cuáles son las pérdidas alrededor de esta crisis, porque si yo las identifico y yo identifico la emoción que le estoy asignando a esa pérdida, entonces va a ser mucho más sencillo que yo empiece a trabajarla. Hay un principio en desarrollo humano que dice que siempre que nosotros le ponemos luz, siempre que nosotros vemos eso que tenemos que trabajar, ya empezaste a trabajar, ¿no? O sea, en el momento que tú lo ves, ya empezaste a trascenderlo. Entonces es importante que incluso escríbelo aquí, después de estos apuntes que has tomado ahorita, escribe cuáles son mis apegos, cuáles son mis pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo experimentar esta emoción? Por otra parte, hay algo hermoso y que también nos cuesta mucho trabajo identificar, que son nuestros maestros. ¿Qué maestros me estoy encontrando a lo largo de este proceso de crisis que vinieron a enseñarme algo que yo tengo que aprender? Y aquí normalmente encontramos tres tipos de maestros. Los maestros amorosos, que nos van a enseñar esa lección a través de muchísimo amor, que nos van a cuidar y son esas personas que dices, es que yo lo amo porque me ha enseñado, me ha ayudado, me ha permitido crecer y lo amo y estoy agradecido profundamente con esa persona. Ese es un maestro amoroso. Por otra parte, puedes encontrarte maestros rasposos. ¿Cuáles son los maestros rasposos? También los quieres, también los amas, pero tienes un constante roce con esas personas. Entonces, aquí pudiera ser a lo mejor tu hermano, ¿no? Que siempre encontramos hermanos que se están peleando, entonces te dices, lo amo, pero híjole, de verdad hay veces que no lo soporto, ¿no? O pudiera ser tu jefe, que dices, pues es que sí lo quiero, pero hoy la verdad es que todo el tiempo está encima. Entonces, pudiera ser que en tu vida en estos momentos haya maestros rasposos. Si los quieres, pero hay choque, hay roce y te cuesta mucho llevar una relación cordial. Y por último tenemos los maestros tormentosos. Los maestros tormentosos es esa persona a la que ves y sientes que la quieres asesinar. Dices, de verdad, lo veo y mi hígado se hace moño y se hace un moño grande, un moño enorme. Hago mucho coraje nada más de verlo. Y esas personas con las que no logramos congeniar, que incluso a lo mejor nos hacen o creemos que nos hacen la vida de cuadritos, son maestros de vida también que vienen a enseñarnos algo que tiene que ver quizá con esa crisis que estamos experimentando. Entonces, identifica como otra pieza de este rompecabezas, identifica por favor quiénes son tus maestros amorosos, rasposos y tormentosos, y que muy probablemente la crisis viene derivada de algún maestro tormentoso, o muy probablemente de la pérdida de un maestro amoroso o incluso rasposo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un poquito más de luz para ir viendo ese escenario, esa imagen que vamos a armar. Ahora, súper importante, ¿cuál es tu aprendizaje? Si no identificamos el aprendizaje, no hay manera de verdad de que trascendamos esa crisis. Si tú no te das permiso de discernir, incluso podemos pedir luz, ¿no? O sea, a ese ser superior en el que tú creas, pídele luz para discernir cuál es el aprendizaje que tú necesitas alcanzar, esa lección que te tocó aprender a través de esta situación que es complicada para ti. Entonces, vamos a pedir luz para discernir el aprendizaje, ¿ok? Y hay otra parte súper importante que tienes que encontrar dentro de estas piezas del rompecabezas, que son tus dones y tus virtudes. ¿Qué es eso positivo, poderosísimo con lo que tú cuentas hoy que te va a permitir salir del momento en el que te encuentras?
cuáles son mis herramientas que tengo internas y externas, pero vámonos a las internas. ¿Cuáles son mis dones y virtudes? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué soy la mejor o el mejor? ¿Qué logro identificar que me va a ayudar a que yo pueda salir de esta situación en la que estoy? Y esas virtudes y esos dones, mientras tú no los reconozcas, es como si no tuvieras la llave maestra que va a abrir la puerta para que tú logres atravesar la situación por la que estás pasando y que logres llegar a una situación mejor. Entonces, súper importante estas piezas. Puedes encontrar otras, o sea, puedes encontrar tus mecanismos de defensa, que de hecho te los va a decir el diagnóstico que te acabo de regalar, te los va a decir ahí cuáles son, cómo reaccionas ante momentos de crisis y de estrés. Reaccionas con rechazo, reaccionas con agresión, te paralizas, te lo va a decir ese diagnóstico. Y es súper importante que también identifiques cuáles son tus mecanismos de defensa. Entonces, hasta aquí, lo que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de casi una hora es ir viendo cuáles son las piezas que van integrando una crisis, pero es muy importante que tú identifiques qué piezas sí te van a servir para armar el rompecabezas de una nueva realidad y qué piezas te están sobrando que no encajan ya en ninguna de las partes que tú tienes armadas hasta el momento y que es mejor que las deseches y que ya no te sirven y que ya no te van a servir nunca más, porque la imagen de rompecabezas que estás armando hoy es completamente distinta a la que tenías ayer. Y aceptar esta situación de que vas a estar a partir de hoy, después de esa crisis, en una situación distinta, es también lo que nos cuesta mucho más trabajo de una crisis. Es decir, esa persona a la que yo amaba ya no está más. Esa persona que vivía ya no vive más. Ese negocio, ese proyecto, esa inversión que yo hice ya no está en estos momentos. Entonces, a veces el conectar, y esto también lo aprendí de Spencer Hoffman, a veces el aceptar esa nueva realidad nos cuesta y nos resistimos y decimos, no quiero que cambie, porque a mí me gustaba como era, a mí me gustaba como estaba antes, y lo que yo te puedo decir es que mientras más te resistas va a ser mucho más doloroso. Lo que hace más doloroso una crisis es la resistencia que tú pones ante el cambio que te está pidiendo la vida. Y te voy a decir una cosa, cuando tú ya estás frente a una crisis, ya no hay opción, tienes que armar el rompecabezas. O sea, la vida ya no te da chance de que tú elijas si lo quieres armar o no. Cuando tú ya estás frente a la crisis que te va a traer un aprendizaje, lo armas porque lo armas. Solamente tú decides cuánto tiempo te vas a tardar en armarlo. Y aquí quiero finalizar con 4 pasos que para mí han sido muy útiles cuando yo he estado en crisis. Yo también vivo crisis, no crean así, ay, como Janina ya sabe cómo se arma el rompecabezas, nunca pasa por crisis. No, claro que sí, las crisis son parte de nuestro crecimiento y hay que abrazarlas con amor. Hay que abrir los brazos y decir, recibo esa crisis porque yo sé que está jugando a mi favor y que esa crisis me va a permitir llegar a un nivel de crecimiento que yo voy a agradecer desde este momento, no el día de mañana, ¿no? Entonces les voy a compartir 4 pasos que a mí me han funcionado mucho. El primero es, acepta la situación y abrázala con amor. Mientras te resistas, no va a haber posibilidad de que tú aprendas la lección, ¿ok? Entonces, paso número 1, acepta la situación y abrázala con amor. Paso número 2, pide luz para discernir cuál es el aprendizaje, cuál es tu lección, cuál es esa situación que tú tienes que aprender para que entonces deje de repetirse o bien llegue a su fin. Paso número 3, agradece profundamente la experiencia, porque esa experiencia vino a transformarte y a convertirte en una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Entonces, agradece profundamente y acuérdate que todo lo que nosotros agradecemos se convierte en bendición. Y cuarto paso, suéltalo, déjalo ir. No te lastimes queriendo a fuerza retenerlo y con esos apegos y con esas lealtades que a veces no nos permiten llegar a esa lección que la vida nos ha puesto y que tal vez y muy probablemente tú elegiste desde antes de venir a esta experiencia humana, ¿no? Recuerden que somos seres espirituales, que en este momento estamos viviendo una experiencia humana, entonces muy probablemente tú ya traías esa misión, tú ya habías elegido esos momentos de aprendizaje, esos momentos de crisis por los que ibas a pasar. Entonces,
No puedes maldecir algo que tú misma o tú mismo elegiste, que iban a ser tus aprendizajes durante esta experiencia humana. Y les comparto, por último, un parrafito, una oración, si lo quieren llamar así, un decreto que a mí me sirve muchísimo. Se los voy a pegar también aquí, que me sirve muchísimo cuando yo estoy en una crisis. Y dice así: hoy acepto lo que está sucediendo y lo abrazo con amor, como una oportunidad para descubrirme y crecer. Agradezco profundamente haberme encontrado contigo y recibir este regalo que ha logrado transformarme aquí y ahora. Te dejo ir. Si les sirve, se los comparto acá. La verdad es una frase que cuando yo estoy en crisis me repito todos los días. Espero que para ustedes sea también de mucha bendición. Y bueno, ya nos dieron las 10. No estoy tan presionada porque no hay ponencia después de mí, pero de algún modo sí quisiera ser puntual y respetar mucho su tiempo. Sin embargo, si Adri me lo permite, si no hay ningún problema, me gustaría que leer nada más los últimos comentarios. Nos decían por acá, ay, Edith, hermosa, tú eres mi maestra amorosa. Tú también, mía, Edith, muchas gracias. Madre mía, pues gracias a ti, porque gracias a ti estoy aquí y ahora. Muchas gracias. Te amo con todo mi corazón. Erika, excelente, Yani. Qué bueno que estás por acá, Erika, y espero que sea una herramienta útil. Rosy, dice, Jan, gracias por estar en esta ponencia. Al contrario, Rosy, les voy a platicar que Rosy es la culpable de que yo ande por acá. Rosy ya pertenecía a este grupo de Empodérate Tú Puedes con Adriana, y entonces ella me escribió y me dijo, Rosy, oye, Yani, mira, ya esto, ¿no te interesa participar? Y yo dije, sí, sí me interesa muchísimo. Entonces, fue como contacté a Adriana. Entonces, Rosy, muchas gracias por darnos a todos este regalo. Casa Turca, Casa Mérida, que supongo que eres tú, Adri, no sé si eres tú. Excelente ponencia, qué buena manera de terminar el tercer día, sí, supongo que sí eres tú, Adri, de este hermoso congreso. Gracias a ti, estoy agradecida profundamente con esta oportunidad de crecer todos juntos, porque al final pues a eso venimos, a sumar. Beatriz, me encantó tu plática. A mí me encantó que estuvieras aquí, Beatriz. Muchas gracias por tener esa apertura y esa disposición para escucharnos. Mina, gracias a ti. Las crisis nos hacen crecer para ser mejores, así es. Gracias, Jan, hermoso regalo. Fer, tú eres un hermoso regalo para mí en mi vida. Muchísimas gracias por estar por acá. Edith, Dios te bendiga a ti también. Dios los bendiga a todos. Jessica, gracias a ti. Gracias a todos ustedes, de verdad es un momento maravilloso. No dejen de contestar su test, la verdad está muy padre el diagnóstico. Cualquier duda que tengan en lo que yo les pueda sumar, en lo que yo les pueda apoyar un poco más, por favor háganmelo saber. Les dejo mis redes sociales. En Facebook tengo mi fanpage que es Janina Romero, me pueden encontrar así como Janina Romero. En Instagram estoy como Aima-Sansu, se los dejo también aquí para que lo identifiquen. Sansu, a ver, me va a etiquetar en Facebook, a ver si no me etiqueta en Facebook, pero estoy como Aima Sansu, tanto en Twitter como en Instagram. Entonces, se los dejo ahí, Aima-Sansu, me pueden encontrar ahí. Helen, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues un placer compartir con ustedes este ratito. Seguramente nos veremos en otro momento. Contáctenme de verdad en lo que yo les pueda sumar, si yo les puedo aportar un poquito más. Síganme en las redes sociales, escríbanme por ahí y con mucho gusto, pues estamos para sumar y para crecer juntos, porque acuérdense que al final no somos seres separados, no somos seres individuales, somos una unidad, ¿no? Entonces todos somos. ¿Sale? Entonces les mando un abrazo, un beso, les agradezco infinitamente por dedicar su tiempo a esta plática y pues les agradezco. Ya, básicamente es un agradecimiento muy profundo el poder estar aquí con ustedes. Y recuerden, el tiempo de la crisis lo determinas tú. Con eso me despido. Les mando un saludo gigante. Muchísimas gracias por estar por acá. Bye.